Heilborn. Verónica Heilborn es oficial nacional de género, adolescencia y juventud del Fondo de Población de las Naciones Unidas para el Paraguay y precisamente nos va a ir dando más detalles acerca de cómo está transcurriendo esta actividad en su primera jornada y qué hay previsto para el día de mañana, miércoles. Muchísimas gracias, Verónica, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes aquí para Radio Coronel Oviedo, RCO 1180M, Oviedo Press Multimedios y el programa Periodismo 57. Néstor Castillo te saluda. Verónica, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Néstor. Un placer conversar con ustedes y un saludo a toda la audiencia de Coronel Oviedo. Muchas gracias desde ya, Verónica, por hacer posible este nuestro conversatorio, esta entrevista y ante un tema muy importante que es precisamente el del foro que está desarrollándose en la ciudad de Coronel Oviedo, abriendo caminos hacia una respuesta a la violencia contra las mujeres indígenas. Contanos, Verónica, en qué consiste esto. Sí, por supuesto. Como bien decís, es un tema muy relevante, muy relevante para las mujeres en general y en este caso en concreto para las mujeres indígenas que están reunidas hoy y mañana en la ciudad de Coronel Oviedo. Se trata de mujeres de distintas edades, de 7 etnias distintas que están presentes aquí en la ciudad con el objetivo de dialogar sobre las experiencias de violencia que tienen, por un lado, los obstáculos que encuentran cuando buscan respuesta o asistencia por parte de algunas instituciones públicas, así y mañana nos vamos a centrar en las propuestas que tienen para mejorar el abordaje y la respuesta del Estado ante las situaciones particulares de violencia que viven las mujeres indígenas. Es muy importante, Néstor, destacar que esta mañana nos acompañó el Ministerio de la Mujer, en la persona de la ministra Cintia Figueredo, que estuvo conversando con las mujeres, estuvo escuchando, tomando nota, muy atenta también a los siguientes encuentros que todavía quedan por venir, porque este es un proceso que empezó el año pasado con un encuentro inicial en Asunción, donde hubo participantes de todo el país, también autoridades del Ministerio de la Mujer, autoridades y técnicos de distintas instituciones públicas, de casi 10 instituciones públicas que tienen competencias en la atención a pueblos indígenas y o a instituciones que tienen competencias específicas en el tema de atención a la violencia. Uh-huh. Luego hicimos unos encuentros pequeños más para conocer mejor las problemáticas y hicimos un encuentro en Filadelfia hace 10 días con las mujeres chaqueñas, fue un encuentro regional del Chaco y estos días estamos en Coronel Oviedo con representantes de toda la región oriental. Es un proceso que por un lado intenta sobre todo facilitar los espacios de diálogo de las mujeres de distintas, como decía yo, distintas edades, distintas etnias, distintas localidades, sobre las dificultades que encuentran para la respuesta a las violencias distintas que sufren, y también un acercamiento a las instituciones públicas que se va a ir dando progresivamente para construir en conjunto una propuesta de respuesta. Como ustedes saben perfectamente, en los últimos tiempos tenemos noticias bastante tristes de situaciones de violencia que viven las mujeres en general en nuestro país y además de este fenómeno, de este crimen, de este problema con el que convivimos, al que se ha mejorado la respuesta del Estado también en los últimos años. Sin embargo, sigue siendo un desafío muy importante que vivimos como sociedad. Uh-huh. Evidentemente los medios están cubriendo de una manera muy distinta a lo que se hacía hace 5 años. La sociedad está muy sensibilizada ya con este fenómeno y el Estado está intentando dar respuesta, aunque siempre se encuentra con dificultades para dar una respuesta oportuna y adecuada. Todo esto, Verónica, en el caso de las mujeres indígenas, ajá. es todavía un poco más complicado. A eso precisamente iba, ya que acabas de hacer mención de la labor periodística y aludiéndonos de algún modo y en todo este proceso o lapso de tiempo de par de semanas último en el que
hemos visto incrementarse los casos de violencia hacia las mujeres y que derivaban incluso en fatalidades. Sí. Decíamos nosotros y en una suerte de análisis interno, venimos siempre sensibilizando y eso no es tratar de mandarnos la parte ni mucho menos, pero entendemos también de que desde nuestra modesta formación periodística y el entendimiento de que para la sana convivencia en sociedad los medios juegan un rol preponderante. En ese proceso de sensibilización cumplimos, lo hacemos, exhortamos, denunciemos, intervengamos, tomemos conciencia, contribuyamos desde donde se pueda a revertir estos niveles de violencia. Y vemos que lo hacen también las instituciones. Siempre vemos campañas, tal vez desde el Poder Judicial, la Fiscalía, la Policía Nacional mismo, pero cuando se dan situaciones ya donde las mujeres esperan el respaldo de las instituciones, ahí es donde seguimos viendo una suerte de burocracia, una suerte de indiferencia, se les da abiertamente la espalda. Y ni hablar a veces cuando las víctimas son mujeres indígenas, hasta pasan mucho más inadvertidas de todo lo que hoy se viene escuchando y viendo. Verónica, no sé si coincidimos. Sí, sí, coincidimos. Definitivamente hay que reconocer el esfuerzo de varias instituciones y de muchos funcionarios. Sin embargo, efectivamente hay muchos desafíos, hay mucho que mejorar en coordinación, en articulación, en intercambio rápido de información y hay que decirlo también en recursos, Ujú. Néstor. Yo entiendo que muchas instituciones tienen gente comprometida que hace muchas cosas a pulmón, pero en realidad la demanda de atención que requiere este amplio problema de violencia implica también la inversión de recursos sostenidos, mucha capacitación, mucho entrenamiento, muchas personas para dar respuesta. Definitivamente suscribo lo que decís del rol de los medios de comunicación, es absolutamente fundamental. Por eso te decía que en los últimos años había cambiado la manera en que los medios de comunicación hacen cobertura, cuestionan, entrevistan sobre estos temas y yo creo Ujú. que ha mejorado eso muchísimo. Desde todos los frentes tenemos que dejar de normalizar los hechos de violencia como algo que ocurre nomás, porque es parte de nuestra cultura, porque no es cierto. La violencia es lo que aprendemos. Los niños no nacemos cuando somos niños, no nacemos con, con, con los comportamientos violentos hacia las mujeres, sino que los vamos aprendiendo porque nuestra sociedad lo permite, digamos, ¿verdad? O lo facilita. Entonces es una lucha desde todos los sectores de la sociedad cambiar esa normalización de los hechos de violencia y de las relaciones desiguales entre hombres y mujeres. Insistir también que muchas mujeres, y por lo que lo que están compartiendo también las mujeres aquí, lo que han hecho en las otras actividades que tuvimos, hay muchas mujeres que no denuncian porque a veces acuden a la policía y reciben unas respuestas evasivas o le piden que le acompañe el líder y eso ya genera un conflicto entre Ujú. la comunidad, entonces prefieren no hacerlo o Sí, se sí, sí, sí. encuentran con autoridades que no les quieren tomar la denuncia o le dicen que tienen que ir a otro lugar y no a ese, cuando en realidad bien podrían hacer la denuncia también ahí. Entonces hay mucho desconocimiento de cómo, si bien los pueblos indígenas tienen sus leyes, el derecho consuetudinario que le decimos, tienen sus costumbres, en realidad nunca pueden estar por encima de los derechos humanos y de la seguridad de las personas. Totalmente. Entonces, tienen nuestro sistema jurídico paraguayo se complementa con el derecho de los pueblos, con el sistema propio de justicia indígena. Se complementa, no en ningún caso las costumbres o el derecho consuetudinario pueden amparar o defender comportamientos que son violentos, humillantes o que ponen en riesgo la vida y la seguridad de las personas o su dignidad. Entonces, ese, por ejemplo, es uno de los temas que estamos trabajando, trabajamos hoy. Estuvimos dialogando con una experta en derecho de pueblos indígenas, la Ujú. doctora Cer Prieto, en diálogo con las mujeres, entre las cuales también hay mujeres indígenas con formación. O sea, todas las personas que están participando tienen mucha formación. Por ahí, por ejemplo, una persona de Concepción que es trabajadora social y es perito indígena. Hay dos personas que son líderes que son lideresas de sus comunidades. Algunas son de zonas rurales, otras son de asentamientos de comunidades indígenas urbanas,
Algunas son de comunidades multiétnicas, donde hay varias etnias indígenas dentro de la misma comunidad. Entonces, es una experiencia muy rica de escuchar, no solamente qué dificultades tienen, sino también qué estrategias les funcionaron en algunos momentos. Y sí, son situaciones con muchos desafíos y con muchos obstáculos todavía, ¿verdad? Absolutamente. Ahora bien, cerrando paulatinamente nuestra conversación, Verónica, ¿qué haría falta entonces para romper a veces esa invisibilidad de la violencia hacia las mujeres indígenas que se da en todas o en distintas formas? Resta mucho por hacer. ¿Qué puede contribuir Naciones Unidas? ¿Cómo está observando? Porque entiendo que lo que hacen es un observatorio hacia cómo Paraguay va cumpliendo, qué sé yo, con los tratados y normas internacionales en materia de protección de los derechos de las mujeres indígenas en especial. ¿Cómo estamos hoy y qué proyección debería de tenerse para revertir si existiese un déficit? Efectivamente, Paraguay tiene una normativa muy sólida en relación a la violencia de género, pero y en particular a la protección y a la promoción de los derechos de los pueblos indígenas, tanto los derechos individuales como los derechos comunitarios. Ellos tienen una suerte de legislación que en realidad amplía sus derechos. Entonces, Paraguay tiene no es el tema central de nuestro encuentro, pero Paraguay sí tiene algunos déficits, y de hecho ya hay organismos internacionales que han llamado la atención al Estado paraguayo sobre el cumplimiento de la protección a los pueblos indígenas, y entiendo que varios de ellos tienen que ver con el acceso a tierras, por ejemplo, ¿sí? o la garantía de servicios de protección. Sin embargo, en este tema concreto de la violencia hacia mujeres indígenas, estamos hablando de muchos tipos de violencia. Tenemos las violencias en sus familias y en sus comunidades, como nos pasa a todas, pero también tenemos el tema de la violencia estructural, es decir, cómo a veces el Estado ignora o minimiza los derechos que puedan tener algunas poblaciones, y lo referían las mujeres hoy varias veces en relación al derecho a la tierra y a la expropiación, a la expulsión y los desalojos de tierra, como una forma de violencia muy intensa que afecta de manera especial, por ejemplo, decían, a mujeres embarazadas, a niños, niñas, adolescentes en las comunidades. Sin embargo, si nos centramos un poco más en la violencia en las comunidades, en la violencia en las relaciones de pareja, en la violencia dentro de las familias, creo que una cosa que es muy importante es seguir generando espacios de diálogo, difundir la información sobre los derechos tanto entre las mujeres indígenas, que ya lo están haciendo, por ejemplo, hoy y mañana, también con los líderes, también con los hombres de las comunidades, y por supuesto trabajar mucho con las autoridades locales, con los efectores de justicia, con los juzgados de paz, con la policía, que son quienes reciben, también con los servicios de salud, por supuesto, los centros de atención a la mujer, la Secretaría de Género de la Gobernación, por ejemplo, las CODENIS, para asegurarnos de que todos tienen la información correcta, los recursos suficientes y la actitud como para atender de manera inmediata, responder de manera adecuada cuando una mujer, una niña, un adolescente está viviendo violencia y requiere el apoyo del Estado. Creo que eso Absolutamente. sería una de las vías. Y en esto hay una especie de compromiso ciudadano recurrente también. Sí, yo creo que sin duda alguna en los últimos años hemos visto cómo la sociedad en general, y tengo que decirte que aquí en Coronel Oviedo ayer vi algo que no había visto en otro lugar. Yo soy de Asunción y llevaba mucho tiempo sin venir, y fuimos a buscar una cafetería, y vimos un cartel donde en un pasacalle, en una muralla, en una familia, que decía el nombre de una chica, y le decían, no, todos tus vecinos te apoyamos, y nunca más a la violencia, y como que le ofrecían su apoyo y su respaldo a alguna persona de la calle, del barrio, de una vecina que estaba pasando una... Tenemos otra sensibilidad, toleramos mucho menos la violencia que antes. Totalmente. Eso es súper importante. Y si te hablo de instituciones, Néstor, te tengo que decir que en esto el Fondo de Población está trabajando, pero lo estamos haciendo en alianza con un programa de la Unión Europea de apoyo al desarrollo sostenible en Paraguay,
junto con la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración Pública, que se llama FIAP. O sea, nosotros FIAP con la Unión Europea y el Fondo de Poblaciones quienes estamos acompañando todo este proceso, y todavía nos quedan varios meses de trabajo para terminar de cerrar este proceso con el Ministerio de la Mujer, que también está involucrado. Verónica, muchísimas gracias por el tiempo. Hacer énfasis entonces de que esto continúa el día de mañana Continúa. miércoles Sí. y muchos éxitos. Abiertos nosotros siempre a difundir y dar a conocer este y otro tipo de iniciativas que vayan haciendo en pro de los derechos de las mujeres indígenas y lo que puedan hacer desde el Fondo de Población de Naciones Unidas en su capítulo Paraguay. Muchas gracias, Verónica, y muchos éxitos. Muchas gracias, Néstor, por el espacio, la oportunidad y por la sensibilidad con estos temas. Vamos a seguir conversando seguro más adelante. Muy amable, muchísimas gracias. Ahí está Verónica entonces. Heilborn desde el capítulo Paraguay del Fondo de Naciones Unidas, del Fondo de Población de Naciones Unidas. El caso al que